¿Te has preguntado alguna vez si Dios se ha comunicado contigo a través de un sueño? ¿Qué significa cuando tienes un sueño tan vívido que sientes haberlo vivido realmente? Hoy, en este viaje fascinante, exploraremos uno de los misterios más profundos de la Biblia a través de la historia de Daniel. Daniel fue el único que supo interpretar un sueño que Dios le mostraba al rey de Babilonia. Cada noche, el rey Nabucodonosor tenía el mismo misterioso y vívido sueño. Era una visión aterradora que le desvelaba cada noche. Se despertaba agitado con el sudor cubriendo su frente. Pero Daniel no solo descifró sueños y enigmas de su tiempo, también interpretó las profecías futuras que todavía no se han producido en nuestros tiempos. Daniel aprendió las claves para discernir las profecías detrás de los sueños y a interpretar el mensaje de Dios en ellos. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Pero la historia de Daniel es mucho más que la de un interpretador de sueños. Daniel fue un profeta visionario que desafió leones y reyes por mantener su fe siempre inquebrantable. La historia de Daniel y sus amigos comenzó mucho antes de su encuentro con el rey Nabucodonosor. Eran jóvenes nobles, arrancados de su hogar en Jerusalén y llevados al cautiverio en Babilonia. Despojados de sus familias y de su tierra, se encontraron en una tierra extranjera donde los desafíos eran innumerables y la fe en Dios era su único sustento. Al llegar a Babilonia, fueron seleccionados para servir en el palacio real debido a su noble linaje y por su apariencia física, inteligencia y habilidades. El rey Nabucodonosor había ordenado a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera a algunos de los israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes sin defecto físico, de buen parecer, inteligentes y sabios, aptos para servir en el palacio real. Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios, y durante 3 años se les proporcionaría una dieta de manjares del rey y del vino que él bebía, para que al final de ese tiempo pudieran entrar al servicio del rey. Pero Daniel, determinado a no contaminarse con los manjares del rey, propuso a Aspenaz, jefe de los eunucos, una alternativa. «Por favor, prueba a tus siervos durante 10 días y que se nos dé legumbres para comer y agua para beber. Luego compara nuestro semblante con el de los jóvenes que comen de la comida del rey». Aspenaz, sorprendido por la audaz petición, dudó. ¿Qué ocurriría si el rey veía a Daniel y sus amigos más demacrados que el resto? Su propia vida podría estar en peligro, pero entonces algo en los ojos de Daniel, una mezcla de convicción y paz, lo convenció de darles una oportunidad. Durante esos 10 días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías se alimentaron solo de legumbres y agua. Cada día, el resto de los jóvenes del palacio disfrutaban de los opulentos festines del rey, mientras que estos 4 jóvenes mantenían su sencilla dieta, confiando en el favor divino. De repente, al final de los 10 días, Aspenaz los llamó para su evaluación. Con ojos críticos, comparó a Daniel y sus amigos con los demás jóvenes. Para su asombro, los encontró más saludables y mejor nutridos que aquellos que habían comido de la comida del rey. La diferencia era tan notable que Aspenaz decidió mantener su dieta especial por el resto del entrenamiento. No solo su apariencia mejoró, sino también su intelecto y sabiduría. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel, además, recibió la capacidad de entender visiones y sueños de toda clase. Al final de los 3 años, Nabucodonosor llamó a todos los jóvenes entrenados para evaluarlos personalmente. Cuando el rey conversó con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quedó impresionado por su sabiduría y entendimiento, mucho más que con el resto. Pero una noche empezó el misterioso sueño del rey a desvelarlo y agitarlo. Sus noches se volvieron un tormento
y el temor se reflejaba en sus ojos cada mañana. En el sueño había una imponente estatua hecha de diversos materiales: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. De repente, una piedra no cortada por manos humanas se desprendía de una montaña y golpeaba la estatua, reduciéndola a polvo. Entonces, el viento se llevaba el polvo sin dejar rastro, y la piedra se convertía en una gran montaña que llenaba toda la tierra. Una noche, el sueño lo levantó de un salto, con su corazón latiendo desbocado. Desesperado, convocó a todos sus magos, hechiceros y astrólogos y les ordenó: «Interpretad mi sueño». Pero los sabios de Babilonia, temerosos, pidieron al rey que les contara el sueño primero. Nabucodonosor, irritado, respondió con severidad: «Si no me reveláis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas convertidas en escombros, pero si lo hacéis, recibiréis grandes recompensas». Los sabios, temblando, replicaron que lo que el rey pedía era imposible. Nadie podía revelar un sueño sin haberlo oído antes. La furia de Nabucodonosor se desbordó. Ordenó que todos los sabios de Babilonia debían ser ejecutados si no podían revelar e interpretar su inquietante sueño. Daniel y sus amigos se encontraban entre los sabios condenados. Cuando Arioc, el jefe de la guardia, llegó para arrestarlos, Daniel, con una calma inquebrantable, preguntó: «¿Por qué se ha emitido un decreto tan severo de parte del rey?». Arioc le explicó la situación y Daniel pidió ser llevado ante el rey. Frente a Nabucodonosor, Daniel solicitó tiempo para buscar la interpretación del sueño. Contra todo pronóstico, el rey accedió, dándole un breve respiro. Daniel regresó a sus amigos y les pidió que se unieran en oración ferviente, rogando a Dios por misericordia y revelación. De repente, en la quietud de la noche, mientras Daniel dormía, Dios le reveló el misterio del sueño en una visión. Despertó con una mezcla de asombro y gratitud, exclamando: «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Al amanecer, Daniel fue llevado nuevamente ante el rey. En el gran salón del trono, con la mirada intensa de Nabucodonosor fija en él, Daniel habló con humildad. «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días». Daniel describió el sueño con precisión, narrando la visión de la estatua imponente compuesta de diversos materiales. Cada parte de la estatua representaba diferentes reinos, comenzando con la cabeza de oro, que simbolizaba el reino de Nabucodonosor, el más glorioso de todos. A medida que descendía por la estatua, los materiales se volvían menos valiosos, representando una sucesión de reinos, cada uno inferior al anterior, hasta que el reino eterno de Dios, representado por la piedra, los destruyera a todos. Finalmente, la piedra cortada sin manos humanas, que destruía la estatua y se convertía en una gran montaña, representaba el reino eterno de Dios, que pondría fin a todos los reinos humanos y permanecería para siempre. En los días de estos reyes, explicó Daniel, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El silencio en la sala era palpable cuando Daniel terminó de hablar. Nabucodonosor, asombrado y conmovido, cayó postrado ante Daniel, reconociendo la grandeza del Dios de Israel. «Ciertamente, vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios». El rey, en un giro sorprendente, elevó a Daniel a una posición de gran honor, dándole muchos regalos valiosos.
Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino. No contento con esto, Daniel pidió al rey que también promoviera a sus amigos Sadrach, Mesac y Abednego, y Nabucodonosor, reconociendo su lealtad y sabiduría, les concedió altos cargos en la administración del reino. Después de la asombrosa interpretación del sueño por Daniel, el rey Nabucodonosor, lleno de orgullo y poder, ordenó construir una gigantesca estatua de oro en la llanura de Dura que se elevaba imponente hacia el cielo. Nabucodonosor convocó a todos los gobernadores, magistrados y oficiales del reino para asistir a la dedicación de la estatua. Pero entonces algo inesperado ocurrió. En medio de la multitud que se postraba obedientemente ante la estatua, 3 figuras permanecieron firmes y erguidas. Sadrach, Mesac y Abednego se negaron a adorar la imagen de oro. Este acto de valentía no pasó desapercibido. Los caldeos, envidiosos y rencorosos, corrieron a informar al rey sobre la desobediencia de los 3 jóvenes hebreos. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. La ira de Nabucodonosor se encendió violentamente. Con los ojos chispeando de furia, ordenó que trajeran a Sadrach, Mesac y Abednego ante él. Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Les dio una última oportunidad. Si se postraban y adoraban la estatua cuando oyeran la música, sus vidas serían perdonadas. Pero si se negaban, serían arrojados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Con una calma que desafió toda lógica, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado». La furia de Nabucodonosor no tuvo límites. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y que los 3 jóvenes fueran atados y arrojados al fuego. Los soldados que llevaron a cabo la orden cayeron muertos por el intenso calor mientras lanzaban a Sadrach, Mesac y Abednego al horno. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Nabucodonosor, esperando ver los cuerpos de los jóvenes consumidos por las llamas, se levantó con asombro. «¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego?», preguntó a sus consejeros. «Es verdad, oh rey», respondieron ellos. «He aquí, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses». Nabucodonosor, atónito y tembloroso, se acercó al horno y gritó: «Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Los 3 jóvenes salieron del fuego y todos los presentes vieron que ni un solo cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban dañadas, ni siquiera olían a humo. El rey, lleno de reverencia y temor, declaró: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desobedeciendo la orden del rey y entregando sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios». Luego, Nabucodonosor emitió un decreto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en escombros, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, elevándolos a posiciones de aún mayor honor y responsabilidad. No pasó mucho tiempo después del milagro en el horno de fuego ardiente, cuando Nabucodonosor fue nuevamente perturbado por un sueño. Pero este sueño era diferente, más inquietante y ominoso. Una noche, mientras dormía en su opulento palacio, el rey tuvo una visión de un gran árbol que se extendía hasta el cielo.
Era majestuoso y visible desde todos los rincones de la tierra, proporcionando refugio y sustento a todos los seres vivos. Pero de repente, una voz celestial proclamó: «Derribad el árbol, cortad sus ramas, despojadlo de su follaje y esparcid su fruto, que huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en la tierra el tocón de sus raíces, atado con hierro y bronce en medio de la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra». Nabucodonosor despertó sobresaltado, sudoroso y con el corazón palpitante. Convocó a todos sus sabios y adivinos, pero como antes, ninguno pudo interpretar el sueño. Desesperado y recordando la sabiduría de Daniel, ordenó que lo trajeran ante él. Daniel llegó ante el rey y al escuchar el sueño, su rostro se ensombreció. Conocía el significado del sueño y las graves implicaciones para Nabucodonosor. «Mi señor, ojalá el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que te odian». Con voz firme pero compasiva, Daniel explicó: «El gran árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible desde toda la tierra. Eres tú, oh rey, que te has engrandecido y crecido, pues tu grandeza ha crecido y llega hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra». Pero entonces Daniel reveló la parte más difícil del mensaje. «El decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey es que serás echado de entre los hombres, y tu morada será con las bestias del campo, y te harán comer hierba como los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere». Daniel, con un profundo sentido de urgencia y misericordia, agregó: «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los pobres. Quizás será eso una prolongación de tu tranquilidad». Nabucodonosor escuchó las palabras de Daniel, pero su corazón, lleno de orgullo y autosuficiencia, no se inclinó ante la advertencia divina. 12 meses después, mientras paseaba por la terraza de su palacio real de Babilonia, se jactó: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?». Pero entonces una voz del cielo interrumpió su arrogancia: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada. Como a los bueyes te harán comer hierba, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere». De repente, el rey más poderoso del mundo fue reducido a la condición de una bestia. Sus uñas crecieron como las de las aves y su cabello como plumas de águila. Vagaba por los campos comiendo hierba y viviendo bajo el cielo abierto, completamente alejado de la vida y el poder que una vez conoció. Sin embargo, la misericordia de Dios nunca estuvo lejos. Al cabo de los 7 tiempos, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y su razón volvió a él. «Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades». Reconoció que todo su poder y grandeza eran nada comparados con la soberanía del Dios del cielo. Con su arrepentimiento, Nabucodonosor fue restaurado a su trono y su grandeza volvió a él con aún más esplendor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Al poco tiempo de este suceso, Daniel tuvo otra visión desconcertante y reveladora. Esta vez se encontró en la ciudadela de Susa, junto al río Ulai. Mientras observaba, vio un carnero de pie junto al río. El carnero tenía 2 cuernos largos, pero uno de los cuernos creció más que el otro.
El carnero embestía hacia el oeste, el norte y el sur, sin que ninguna bestia pudiera hacerle frente, y hacía lo que quería, haciéndose grande. Pero, de repente, un macho cabrío apareció desde el oeste, corriendo tan rápido que no tocaba el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. En un arrebato de furia, corrió hacia el carnero y lo embistió con tal fuerza que quebró sus cuernos. El carnero fue derribado y pisoteado, sin que nadie pudiera salvarlo. El macho cabrío se engrandeció mucho, pero en su apogeo, su gran cuerno fue quebrado y en su lugar surgieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de estos cuernos salió un cuerno pequeño que creció en poder, extendiéndose hacia el sur, el este y hacia la tierra hermosa. Este cuerno pequeño se engrandeció aún más, incluso hasta desafiar al ejército celestial y al príncipe del ejército. La visión dejó a Daniel perplejo y profundamente preocupado. Mientras buscaba entenderla, una voz angelical llamó desde el otro lado del río. «Gabriel, haz que este hombre entienda la visión». El ángel Gabriel se acercó a Daniel y le explicó el significado de la visión. El carnero con 2 cuernos representaba a los reyes de Media y Persia, mientras que el macho cabrío simbolizaba el reino de Grecia. El gran cuerno entre los ojos del macho cabrío era su primer rey, Alejandro Magno. Cuando el gran cuerno se quebró, surgieron 4 cuernos en su lugar, representando los 4 reinos que surgirían de la nación, pero no con la misma fuerza. El cuerno pequeño que surgió y creció en poder representaba a un rey feroz y astuto que se levantaría en los últimos tiempos. Este rey desafiaría al pueblo santo y mediante sus maquinaciones prosperaría y destruiría a muchos. Incluso se atrevería a desafiar al príncipe de los príncipes, pero sería destruido, no por mano humana. La interpretación de Gabriel trajo claridad, pero también una sensación de inevitabilidad y temor. Daniel entendió que los reinos de la tierra, por más poderosos que fueran, estaban sujetos a los decretos del Altísimo. Los reinos de Media y Persia serían reemplazados por Grecia, y después de un tiempo surgiría un rey terrible que traería gran sufrimiento. Pero entonces, en medio de la oscuridad de estas profecías, también había una luz de esperanza. El reino de Dios prevalecería, y aquellos que desafiaran su soberanía serían derrotados. Daniel quedó agotado y enfermo por varios días, abrumado por la gravedad de la visión. Sin embargo, sabía que debía levantarse y continuar con los asuntos del rey, pero su mente seguía preocupada por la visión, reflexionando sobre su significado y cómo prepararse para los eventos futuros. Muchos años después de la locura y restauración de Nabucodonosor, el trono de Babilonia estaba ocupado por el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Era un hombre conocido por su arrogancia y desprecio hacia el Dios de Israel. Una noche, Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles. En medio de la opulencia y el exceso, ordenó traer los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, para que él y sus invitados pudieran beber en ellos. Con estos vasos sagrados, él y sus invitados bebieron alabando a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Pero, de repente, en medio de la algarabía, algo inesperado ocurrió. Belsasar vio una mano separada de cualquier cuerpo escribiendo en la pared del palacio, iluminada por la luz de un candelabro. Su rostro palideció, sus rodillas temblaron y el terror se apoderó de él. La escritura en la pared era un misterio. Ninguno de los sabios, adivinos o astrólogos del reino pudo interpretarla. La reina madre, recordando los días de Nabucodonosor, sugirió a Belsasar que llamara a Daniel, conocido por su sabiduría y capacidad para interpretar misterios. Daniel, ya anciano, fue traído ante el rey. Belsasar prometió vestirlo de púrpura, poner una cadena de oro alrededor de su cuello y hacerlo el tercer gobernante del reino si podía interpretar la escritura. Pero Daniel
con una calma que contrastaba con el pánico del rey, respondió: «Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación». Antes de revelar el significado de las palabras, Daniel recordó a Belsasar la historia de su abuelo Nabucodonosor, cómo su orgullo lo había llevado a la locura y cómo solo cuando reconoció la soberanía de Dios fue restaurado. Luego, Daniel reprendió a Belsasar por no haber aprendido de ese ejemplo, sino que se había ensoberbecido y profanado los vasos sagrados del templo. Entonces, Daniel procedió a interpretar las palabras misteriosas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Explicó que Mene significaba que Dios había contado los días del reino de Belsasar y les había puesto fin. Tekel significaba que Belsasar había sido pesado en la balanza y hallado falto. Y Uparsin o Pérez significaba que el reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Esta es la interpretación del asunto. Mene: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Belsasar, aunque estremecido por la profecía, cumplió su promesa y ordenó vestir a Daniel con púrpura y ponerle una cadena de oro, proclamándolo el tercer gobernante del reino. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Esa misma noche, mientras Babilonia celebraba sin preocupación, las tropas del rey persa Ciro el Grande, lideradas por Darío el Medo, penetraron la ciudad. Habían desviado el río Éufrates, que protegía la ciudad, y entraron por las puertas que los babilonios habían dejado descuidadamente abiertas. Sin una lucha significativa, Babilonia cayó y Belsasar fue asesinado. El juicio de Dios anunciado por la escritura en la pared se cumplió al pie de la letra. El imperio babilónico, una vez poderoso y glorioso, fue entregado a los medos y persas. Daniel, fiel y constante en su servicio a Dios, fue preservado y encontrado justo en medio del caos y la destrucción. La caída de Babilonia marcó el fin de una era, pero también el comienzo de otra. Con la caída de Babilonia, el reino fue dividido y Darío el Medo se convirtió en el nuevo gobernante. Reconociendo la sabiduría y la integridad de Daniel, Darío lo nombró uno de los 3 administradores principales sobre los 120 sátrapas que gobernaban las provincias. Daniel sobresalía tanto por su espíritu excelente que Darío planeaba ponerlo sobre todo el reino. Pero entonces los otros sátrapas y administradores, llenos de envidia y resentimiento, buscaron un modo de destruir a Daniel. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna falta ni corrupción en él, pues era fiel y honrado. De repente, idearon un plan astuto. Sabían que la única manera de atraparlo sería en relación con su devoción a su Dios. Con astucia, convencieron a Darío de emitir un decreto que prohibía a cualquier persona hacer peticiones a cualquier dios o hombre, excepto al rey, durante 30 días. La negación del decreto sería castigada con ser arrojado al foso de los leones. Darío, sin sospechar de las intenciones de los conspiradores, firmó el decreto convirtiéndolo en una ley irrevocable de los medos y persas. Al enterarse del decreto, Daniel, como era su costumbre, se arrodilló en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, dando gracias a su Dios. Los conspiradores, esperando este momento, lo sorprendieron en oración y rápidamente informaron al rey de la transgresión de Daniel. Darío, angustiado por la traición y el peligro que acechaba a Daniel, buscó hasta el anochecer una manera de salvarlo, pero las leyes de los medos y persas no podían ser revocadas. Con el corazón pesado, Darío ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, aunque expresó su esperanza de que el Dios de Daniel lo salvaría. Daniel fue lanzado al foso de los leones y una piedra fue colocada sobre la boca del foso, sellada con el anillo del rey y los anillos de sus nobles, para que la decisión
no pudiera ser alterada. Esa noche, Darío no pudo dormir, ayunó y rechazó el entretenimiento habitual, preocupado por el destino de su fiel servidor. Pero entonces, al amanecer, el rey se levantó y corrió al foso de los leones. Con voz angustiada, llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Para su asombro y alivio, escuchó la voz de Daniel: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho ningún mal contra ti, oh rey». Darío, lleno de alegría, ordenó que sacaran a Daniel del foso. Los conspiradores que habían tramado su caída fueron arrojados al foso junto con sus familias, y antes de tocar el suelo, los leones se abalanzaron sobre ellos y los destrozaron. Darío, profundamente impresionado por el milagro, proclamó a todo el reino que el Dios de Daniel debía ser reverenciado. Declaró que el Dios de Daniel es el Dios viviente, cuyo reino nunca será destruido y cuyo dominio perdura hasta el fin. Este acto de fe y valentía de Daniel no solo salvó su vida, sino que también llevó a un reconocimiento público del poder y la soberanía de su Dios en todo el imperio. Daniel, ahora en la vejez, pero todavía lleno de fervor y sabiduría, tuvo una serie de visiones durante la noche que serían fundamentales para entender el futuro. En una de esas noches, mientras dormía, fue transportado a una escena aterradora y fascinante. No era un sueño común, era una visión cargada de símbolos y mensajes ocultos. En su visión, los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y 4 bestias enormes surgían del agua, cada una más extraña y espantosa que la anterior. La primera bestia era como un león con alas de águila, pero de repente sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y obligada a ponerse de pie como un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia parecía un oso, alzado de un costado y con 3 costillas en su boca entre sus dientes. Se le ordenó devorar carne en abundancia. La tercera bestia era como un leopardo con 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas, y se le concedió dominio. Pero entonces una cuarta bestia apareció, aterradora, espantosa y extremadamente fuerte, con grandes dientes de hierro. Pisoteaba todo a su paso y era diferente de las bestias anteriores, ya que tenía 10 cuernos. Mientras Daniel observaba, un cuerno pequeño surgió entre los 10, arrancando 3 de los cuernos originales. Este cuerno tenía ojos como los de un hombre y una boca que hablaba con arrogancia. En su visión, Daniel estaba turbado y no comprendía el significado de estas bestias. De repente, vio que el cielo se abría y se establecieron tronos. Un anciano de días, rodeado de una luz cegadora, tomó asiento. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello como lana pura. Un río de fuego fluía desde su trono y miles lo servían. Entonces se llevó a cabo un juicio. La cuarta bestia fue destruida y arrojada al fuego, mientras las otras bestias tuvieron sus dominios quitados, pero se les permitió seguir viviendo por un tiempo determinado. Luego, Daniel vio venir a uno como un hijo de hombre, que se acercó al anciano de días y fue llevado a su presencia. A este ser se le dio dominio, gloria y un reino eterno para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Confundido y perturbado por lo que había visto, Daniel se acercó a uno de los que estaban allí y le preguntó el significado de todo esto. Le explicó que las 4 bestias representaban 4 reinos que surgirían de la tierra, cada uno más poderoso y terrible que el anterior, pero el último reino sería destruido por el reino eterno del Altísimo, que sería gobernado por un ser divino, el Hijo del Hombre. Daniel quedó profundamente impresionado por la visión y la interpretación. Aunque los reinos de la tierra se levantarían y caerían con gran tumulto, el reino de Dios se establecería con justicia y eternidad. Esta revelación le proporcionó una esperanza renovada, pero también
un sentido de la gravedad de los tiempos futuros. Pero entonces, en otra visión, Daniel fue transportado de nuevo a una escena celestial. Esta vez, vio al anciano de días sentado en su trono y a un ser celestial, el Hijo del Hombre, siendo llevado ante él. Este ser divino recibió dominio, gloria y un reino que nunca sería destruido. La majestuosidad de esta visión reafirmó a Daniel que sin importar los desafíos y las adversidades, el reino de Dios prevalecería. Las visiones de Daniel no solo le proporcionaron un vistazo del futuro, sino también un sentido profundo de la soberanía de Dios sobre la historia. Los reinos de la tierra, simbolizados por las bestias, eran temporales y limitados en su poder, pero el reino de Dios era eterno y supremo. Daniel, aunque asombrado por las revelaciones, encontró consuelo en saber que el Dios al que servía tenía el control absoluto sobre los eventos del mundo. Y así, el profeta de Babilonia dejó un legado eterno, sus palabras escritas, para que generaciones futuras encontraran consuelo y fortaleza en la promesa del reino eterno. La historia de Daniel es un testimonio poderoso de fe, valentía y la soberanía de Dios. A través de sueños y visiones, Dios reveló su plan para el futuro y mostró que, a pesar de los reinos terrenales y sus desafíos, su reino eterno prevalecería. La vida de Daniel nos enseña que, incluso en tiempos de adversidad y prueba, la fe en Dios y la obediencia a su voluntad pueden llevarnos a grandes alturas y revelaciones. Su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios tiene el control y que su reino eterno es nuestra esperanza y fortaleza. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.